En el libro sagrado, la Biblia, encontramos todas las enseñanzas para salvar, liberar, sanar nuestro corazón, acercarnos más a Dios y entender la grandeza de su amor y su poder. Conduce Gloria Velázquez desde Medellín, Colombia. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Transmitiendo para Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, Radio Alerta 7 en Nueva York y Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Precioso Espíritu Santo, hoy estamos ante ti, mi amado Señor, sabiendo que tú eres el que nos guardas, el que nos orientas, el que nos diriges, nos sustentas, nos conduces y nos fortaleces. Yo te pido un fortalecimiento en el hombre interior, con tu espíritu y con todo tu poder, porque tú lo dices en tu palabra, que tú nos vas a dar ese fortalecimiento en el hombre interior, así como son las riquezas de tu gloria, que aún todavía ni siquiera las hemos visto. Sabemos que son grandiosas, poderosas, majestuosas, mi amado Señor. Gracias te damos porque tú vives, porque tú reinas. Déjanos sentir tu aroma, tu frescura, tu fragancia en estas citas de poder, promesas poderosas que tienes para nosotros. Gracias te damos porque tú nos dices en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, precioso Espíritu Santo, por ayudarnos a dar este mensaje. Haz un cerco protector con tu sangre preciosa, Hijo de Dios, para que tengamos el entendimiento claro, para percibir, para percatarnos de todo lo que tú traes para cada corazón. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama Los cambios internos son los que impactan, no más rebeldía. No busquemos arrepentirnos falsamente, porque la hora se acerca. Jeremías 3:12-15, volveos a mí. En el versículo 12, la palabra nos dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, o sea, has cometido delitos, y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz. Versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os introduciré en Sión. Versículo 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si salimos de todo esto que estamos viviendo solo para regresar a la normalidad, 1, aliviados, 2, pero sin arrepentimiento, 3, sin oración, 4, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Sin lugar a duda, las enfermedades son el fruto de vivir en un planeta caído. Sin embargo, cuando algo se convierte en un problema de alcance mundial
que como número 1 paraliza. No podemos dejar que la oportunidad pase. Como número 2, sin reflexionar. Y como número 3, pensemos. ¿Cuál podría ser el mensaje que Dios quiere darte a ti y al pueblo en este tiempo? La palabra de Dios está saliendo vía internet, porque su palabra nunca será encadenada. Pero lo que está saliendo es solo un sermón, no es una vida de iglesia. Jeremías 3 habla de la necesidad que el pueblo de Dios tiene de enmendar sus caminos antes de que sea demasiado tarde. Iniciemos con un poco de historia para situarnos en el contexto del pasaje. Israel se había dividido en dos después de la muerte de Salomón: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur permaneció fiel al hijo de Salomón, pero el reino del norte se rebeló contra él. El reino del norte estaba constituido por 10 tribus y fue llamado Israel o Efraín, mientras el reino del sur estaba formado por 2 tribus y fue llamado Judá. Los habitantes de Israel fueron llevados al exilio, o sea, a la deportación como esclavos, por el imperio de Asiria. Dios entonces advirtió a Judá que si no se arrepentía de sus inmoralidades sexuales y de su idolatría, correría la misma suerte que su hermana en el norte. Aún así, Judá no le hizo caso a Dios, y él les envió al exilio también, pero esta vez a Babilonia. O sea, los exiliados los deportó a Babilonia. El pecado principal de ambos reinos fue, como número 1, la idolatría, acompañada como número 2 de inmoralidad sexual. Incluso Dios llamó a la idolatría de los judíos adulterio, ya que él era su esposo, y comparó la idolatría de Israel con el acto sexual de una prostituta. Ezequiel 16:25: en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. El pueblo tenía altares en cada montaña, y debajo de cada árbol, a cada acto de adoración, Dios llamó fornicación, porque era a dioses ajenos. Es decir, lo único con lo cual Dios pudo comparar la idolatría fue con el pecado de fornicación y de adulterio. Jeremías 3:2 dice así: fíjate bien en esas lomas estériles donde no se han acostado contigo. La palabra traducida como acostado en el original implica violencia sexual. Es como si Dios dijera: ¿dónde es que no te han violado? El problema era que los judíos querían pasar un buen tiempo adorando dioses ajenos, pero en los ojos de Dios ese buen tiempo es en realidad una violación espiritual de su esposa Israel. Jeremías 3:2 continúa diciendo: como un beduino, o sea, árabe, en el desierto, te sentabas junto al camino a la espera de tus amantes. Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Así es como la iglesia luce cuando coquetea con el mundo. Así es como el creyente luce cuando habla en nombre de Dios, pero vive en la forma del mundo. ¿Y nosotros cómo lucimos? Como una prostituta en la calle que espera por un cliente, vivimos imaginando nuevas formas de pecar sin ser descubiertos,
como si importara que el hombre me descubra en mi pecado. Lo que importa es que Dios ve mi pecado. Esto es lo que importa verdaderamente. Eso es lo que vale para Dios. Y en Jeremías 3, 4, 5, Dios vuelve y habla. ¿No acabas de llamarme Padre mío? Tú eres el amigo de mi juventud. Pensando, ¿guardará rencor para siempre? ¿Estará indignado hasta el fin? He aquí, así has hablado, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad. En otras palabras, tú hablas de una forma, pero te comportas de otra. Así lucimos nosotros cuando le oramos y cantamos a Dios y le llamamos buen Padre, pero luego hacemos lo que deseamos de día y de noche. Judá dijo estar apenada y arrepentida, pero no era verdad. Jeremías 3, 6 al 10, en resumen, su arrepentimiento fue solo de palabras, pero nunca de hechos. Así es el cristiano que le pide perdón a Dios por sus pecados y le dice que se arrepiente, pero al día o semana siguiente vuelve a hacer la misma cosa. Dios dice que ese arrepentimiento es falso y por tanto el perdón no lo va a conceder. Hay dos formas de arrepentimiento, una real y conforme a Dios, y dos, falsa y conforme al mundo. Tanto el reino de Israel como el reino de Judá se apartaron de Dios, abandonaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas agrietadas que no retienen agua, porque esas cisternas rotas o agrietadas significan las ideologías, preconceptos, dogmas y conceptos de hombres que no pueden retener la fuente de agua viva, la presencia de Dios, porque allí no hay sabiduría ni conocimiento del Señor, ni un verdadero temor a Jehová. Cuando el reino del norte se fue al exilio, o sea, al destierro, Jeremías 3:8 dice que Dios le dio certificado de divorcio. La iglesia de hoy es la novia de Cristo, pero lamentablemente esa iglesia tiene muchos amantes. Esa iglesia no construye ídolos de piedra, de oro y de plata, y no los coloca en un altar porque es una iglesia más sofisticada, o sea, refinada, elegante. Pero fabricamos ídolos de orgullo, nombre, dinero, entretenimiento, inmoralidad sexual, y los colocamos en el altar de nuestro corazón. Si Jeremías viviera en este tiempo, él comenzaría por acusar a la iglesia y no al mundo. Acusamos al mundo de hacer las cosas que nosotros practicamos. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice la palabra. Dios ha usado la pandemia actual para cerrar muchos de los templos de adoración de hoy en día. Los templos de adoración al cuerpo, los templos de adoración al entretenimiento mal encaminado, los templos dedicados a la embriaguez, desenfreno y adicciones de toda índole y mucho más. Veamos estos 4 puntos. 1. Un llamado a regresar a Dios, a un arrepentimiento verdadero. 2. El carácter benevolente, o sea, bondadoso de Dios, como la base para el arrepentimiento, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. 3.
la condición para el perdón de Dios, para que con su gracia, que compete, o sea, concierne su perdón, entendamos que necesitamos volvernos a Él, pidiéndole perdón, más arrepentimiento genuino, demostrándole una verdadera conversión para que nos perdone. 4. Una promesa para el pueblo arrepentido. Juan 9:31. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Todos estos 4 puntos los vamos a examinar. El número 1 es el llamado al arrepentimiento. Jeremías 3:12. Lo seguimos escudriñando y examinando. Y te recuerdo que está hablando aquí Jehová de la rebelde Israel. Jeremías lloraba por la condición espiritual del pueblo que nunca quiso arrepentirse. El pueblo se había apartado mucho, pero nunca se percató, o sea, se enteró de cuán lejos estaba de Jehová. A través del profeta Jeremías, Dios llama a su pueblo en el Antiguo Testamento a regresar a Él. La palabra regresar, en sus diferentes formas, aparece no menos de 18 veces en el capítulo 3 de Jeremías y unas 90 veces en todo el libro de Jeremías. Eso nos habla de cuán poco respondió el pueblo al llamado de Dios de regresar a Él. A la vez, también nos habla del gran deseo que Dios tiene de que su pueblo no se aleje de su preciosa presencia, donde se perdería de sus bendiciones y estaría sufriendo las consecuencias de su propio accionar. El arrepentirse en Jeremías consiste en 2 fases. Primero, el dejar a otros dioses y conductas pecaminosas. Y segundo, volverse a Jehová y a la rectitud moral. El problema es que muchas veces el hombre quiere acercarse a Dios sin abandonar sus estilos de vida contrarios a la ley de Dios. Es como el esposo que quiere tener una esposa y un amante a la misma vez. Alinearnos con Dios implica el ser de una misma mente con Él, el estar de acuerdo con el veredicto de Dios, odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Alinearnos con Él significa medir todo en este mundo por el estándar de la palabra. Dios llama al arrepentimiento en base a su carácter benevolente, bondadoso. Jeremías 3:12. Este es el segundo punto. Aquí nos dice la palabra, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. Nota que Dios nos llama a arrepentirnos, no en base a una amenaza de castigo, sino en base a su carácter misericordioso. Es como si Dios dijera, porque mi gracia es mayor que cualquiera de tus pecados. Ven y sé sincero, humíllate y arrepiéntete. 3. La condición para el perdón de Dios. Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, o sea, has cometido delitos y fornicaste con los extraños. La promesa de perdón presupone una admisión de nuestra parte. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso. Hace referencia a los ídolos en sus altares. Debajo de árboles
pero lo compara con la mujer que ofrece sus encantos a todos sus amantes, como hacen las prostitutas. El verdadero arrepentimiento requiere de un verdadero reconocimiento de que nuestra conducta es pecaminosa y que nadie más es responsable que nosotros mismos. Cuando admitimos nuestra iniquidad, dejamos de culpar a otros y dejamos de justificar, ocultar, negar o minimizar nuestro pecado. Ese arrepentimiento se supone que se evidencie, se pruebe a través de, como número 1, cambio de mente, que resulta en como número 2, cambio en estilo de vida. 3, hábitos. 4, comportamiento que se demuestre, porque los cambios que impactan y alegran el corazón son los internos. Esos son los valiosos para Dios y para el hombre y para los demás, los que nos conocen y nos leen, porque si bien todos somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres, el verdadero arrepentimiento involucra un dolor por haber ofendido a Dios, que se siente debido a que hemos menospreciado la sangre de Cristo derramada para limpiar nuestros pecados. El arrepentimiento por contrición, o sea, por dolor, por mucho pesar, involucra una pena por haber ofendido a Dios, dolor debido al amor que tenemos por Él. El creyente comienza a pensar de qué manera actuar para complacer a Dios y comienza a moverse en la dirección de Dios, porque no quiere estar lejos de Él. Regresa a Dios. Este es el llamado que Él te hace hoy. La persona verdaderamente arrepentida anda en busca de formas que le impidan volver a caminar por el camino que antes caminaba. Cuando después de pecar seguimos flirteando, o sea, coqueteando con el pecado y andando por el mismo camino, entonces el arrepentimiento no es genuino. 4. punto. Hay una promesa para el pueblo arrepentido. Jeremías 14:15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías insiste en la necesidad de que los hijos de Israel vuelvan a él. Versículos 14 al 22. A lo largo de la narración de los profetas del Antiguo Testamento hay 2 características que sobresalen, que tienen que ver con la relación de Dios con su pueblo. Primero, el pueblo con frecuencia es descrito como la esposa infiel. Y segundo, Dios es descrito como el esposo fiel. En el versículo 14, Dios les llama hijos infieles, rebeldes. Pero inmediatamente después, Dios les declara que Él es su dueño, su esposo. La infidelidad de Israel no hizo o no ha hecho que Dios se olvide de ellos para siempre. Ellos se olvidaron de Él como esposo y como dueño, pero Dios continuamente les recordó que Él se mantenía fiel al pacto que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Dios siempre es fiel a su palabra y no puede hacer promesas que luego Él no cumple. Para ese tiempo futuro, Dios promete reunir al pueblo hebreo, judíos, tanto del reino del norte como del sur, y proveerles pastores que puedan guiarlos conforme a la voluntad de su Dios. Ahora vamos a orar con unas
promesas muy poderosas de la palabra de Dios para despedirnos. Una de las palabras clave del libro de Jeremías es rebelde. Espíritu Santo, que reflexionemos con tu palabra de vida. Es nuestra petición hoy, mi amado Señor. Vamos a poner en alto todas estas promesas para que las tengamos bien en cuenta, para que tú nos hables con cada una de ellas. Espíritu Santo, que reflexionemos con Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Aquí hay dos cosas que necesitamos tener muy en cuenta: que la maldad nos castigará y las rebeldías son las que condenan. Y aquí hay dos verbos a denotar y son sabe pues y ve, saber y ver. Muy importante tener en cuenta esta promesa, porque todas las promesas de Dios tienen cumplimiento. Miremos ahora con Jeremías 3:6 lo que nos dice. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, o sea, de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que el temor a ti siempre perdure y permanezca en cada corazón. Y los que no tienen un temor reverente de fallarte y de caer de tu gracia, se vuelvan a ti, mi amado Señor. Visítalos, porque solo tú puedes cambiar al hombre. Haz cambios en todos nosotros para que despertemos y demos giros en tu nombre santo. Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ayúdanos a convertirnos y apartarnos de toda rebelión y desobediencia a lo que tú nos ordenas. Jeremías 49:4. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, o sea, hija terca, rebelde, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Líbranos del orgullo, mi amado Señor, de la altivez y la arrogancia. La rebeldía es el resultado del pecado. Donde hay pecado, habrá rebeldía. La rebeldía habla de una rotura de la comunión con Dios. Cada persona que veas en rebeldía está dando la señal de que su comunión con Dios está rota. La rebeldía es algo muy serio porque se va desarrollando poco a poco. El producto de un corazón no arrepentido es rebeldía. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos a través de tu palabra que alimenta, exhorta, redarguye, toca el corazón y nuestras almas, para que queramos y deseemos cambiar, para ver cambios y mejorar. Porque los cambios internos son los que hablan, y todo lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom. Nada me falta, nada perdido, nada quebrado. Amén y amén. Desde su esplendor. Si quieres volver a escuchar el programa, nos puedes encontrar en Facebook, Jesús, canal de YouTube y plataformas de podcast como La Grandeza de Su Amor y Su Poder. Suscríbete al canal y comparte nuestro mensaje con quien más lo necesite. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Ya está vacía. Jesús, Cordero que venció, el cielo a una voz le adora. Jesús, el Padre lo exaltó. A él sea el don, por toda la eternidad, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido